Aquí tienes la traducción completa al español, español neutro, pero con un toque natural para narrativas personales del texto que proporcionaste. No he acortado ni omitido ninguna palabra ni idea. He traducido fielmente todo el contenido, manteniendo el tono original, las repeticiones emocionales, los errores tipográficos menores del original, como Translate o Spanish, pero corrigiendo sentido de la traducción, y la estructura completa del relato, incluyendo la introducción, la historia, la actualización y la parte final de cierre como si fuera un guión de vídeo. Hey, hey, hey. Hora de una historia fuera de este mundo desde nuestro espacio. Algunas personas actúan como si el único propósito de un esposo fuera ser una máquina de placer humana. Siempre disponible, perfectamente abastecido, cumpliendo siempre expectativas que nadie podría alcanzar de forma realista. En el momento en que fallas, te quedas sin energía o no puedes cumplir con sus demandas imposibles, de repente es tu culpa, y empiezan a buscar un reemplazo. Hoy en nuestro espacio, el departamento de placer está cerrado indefinidamente. La gerencia se ha vuelto loca. Mi esposa dijo que engañarme era hacerme un favor. La despedí de su trabajo para mostrarle que no debía cruzarse conmigo. Yo, 33 años, hombre, y Lucía, 29 años, mujer, llevamos casados 4 años. Cuando crecía, nunca pensé que quisiera casarme. Cuando conocí a Lucía, la amé lo suficiente como para poder comprometerme con eso. Así que lo hice. Me casé, y en su mayor parte nunca me arrepentí de esa decisión. Parecía bueno. Sin embargo, ella lo ha arruinado todo. Ojalá los humanos no fuéramos como somos. Todos actúan como si fuera genial que seamos animales superiores, pero a veces desearía que fuéramos más básicos porque eso significaría que la gente no haría cosas por razones tan egoístas y no intentaría justificar sus acciones con las excusas más estúpidas. Algunos antecedentes necesarios. Lucía siempre ha sido una persona muy sexual durante el curso de nuestra relación. Si pudiéramos hacer el amor todos los días, ella querría eso. A mí me gusta la intimidad tanto como al siguiente. Pero como el hombre en la ecuación, a veces simplemente no tengo la energía para esforzarme. Sin embargo, me aseguro de poner el trabajo al menos 3 veces por semana. La mayoría de las veces es más como 5 veces por semana. Ella sabe que sé que querría más si pudiera entregarlo. Pero siempre ha actuado como si hubiéramos alcanzado un buen compromiso en cuanto a la frecuencia, así que nunca me sentí demasiado presionado para empujarme hasta el fracaso. Trabajo a tiempo completo y muchas veces llego del trabajo exhausto. Soy yo quien trae el dinero a casa. Aún así, logré ponerla primero en la mayoría de las formas porque veo eso como mi deber como esposo. Tuve que aprender de la peor manera posible que puedes hacerlo todo y aún así te apuñalan por la espalda. Genuinamente no creo que haya nada más que pudiera haber hecho para evitar este resultado. Ya estaba haciendo más que suficiente como esposo. Lucía ha estado engañándome y la peor parte de todo es que ella piensa que tiene razón. No sé si realmente lo cree o si es solo su forma única de evadir la responsabilidad, pero me dijo que me estaba haciendo un favor. Descubrí que me estaba engañando porque hizo un trabajo horrible escondiéndolo. Noté que estaba actuando diferente. Estaba distante conmigo y no estaba seguro exactamente de por qué. Intenté llegar al fondo, pero de esa manera molesta femenina, negaba que hubiera algo mal cuando obviamente había algo mal. Me cansé de preguntar y dejé de molestarme. El asunto es que no iba a ser un tonto y dejar que siguiera diciéndome que todo estaba bien. Así que, cuando estaba durmiendo una noche, simplemente tomé su teléfono y decidí revisarlo en detalle. Había algunas cosas que eran solo levemente preocupantes. Pero después de casi 1 hora revisando su teléfono, eventualmente encontré algo definitivo, y fue su conversación con un tipo en Twitter. Estaban hablando en los DM, y literalmente todo de lo que hablaban era sexual. De hecho, al continuar revisándolo, se hizo muy claro que no solo se estaban usando como un desahogo virtual. Había mucho que indicaba que realmente se habían encontrado. Solo tomó verificar el perfil del tipo y sus fotos para darme cuenta de que estaba en la misma ciudad que nosotros. Tuve que leer todo una segunda vez para estar completamente seguro de que había llegado a la conclusión correcta de que los dos tenían una fire en marcha. Había estado ocurriendo por al menos un mes por lo que parecía. No perdí ni un segundo de tiempo. La desperté de inmediato. Sé que hay mejores formas de manejar ese tipo de confrontaciones, pero mi cabeza estaba demasiado hecha un desastre para tomar las cosas de manera controlada. Solo quería entender qué estaba pasando y desahogar todas mis frustraciones. Ella se veía muy sorprendida de que la estuviera despertando y le tomó un rato calibrarse y ver que el teléfono que sostenía era el suyo y que estaba abierto en Twitter con capturas de pantalla de todo. No soy lo suficientemente tonto como para no haber hecho capturas antes de la confrontación.
Se sentó de repente y me arrebató el teléfono de las manos cuando se dio cuenta. Su primer movimiento fue gritarme y preguntarme por qué había estado revisando su teléfono. Mi primer instinto fue bofetearla cuando dijo eso, pero por razones obvias, me contuve. Es profundamente irritante que alguien te pregunte eso cuando claramente era ella la que estaba haciendo lo malo. Le dije que era estúpida si esa era la primera pregunta que tenía. Le pedí que explicara y solo se veía enojada como si yo no tuviera derecho a interrumpir su sueño reparador. Actuó como si quisiera volver a dormir, pero le quité la manta de la cabeza y le dije que iba a tener que responder algunas preguntas. Se sentó, visiblemente molesta, y me preguntó qué quería saber, como si estuviéramos haciendo un cuía. Incluso hasta ahora, todavía no puedo creer que ese fuera el enfoque que decidió tomar, actuando como si yo fuera una molestia por querer saber por qué me estaba engañando. Esa también era mi pregunta. ¿Por qué me estás engañando? Su respuesta fue preguntarme si eso podía considerarse realmente engaño. Ni siquiera se molestó en intentar explicar eso. Tuve que incitarla a decir más y explicó que apenas podía considerarse engaño. Solo estaba saliendo a conseguir lo que yo no podía darle. Le señalé que típicamente teníamos relaciones sexuales entre 3 y 5 veces por semana, así que apenas podía decir que no le estaba dando lo que necesitaba. Estaba haciendo mi parte. Ella replicó y dijo que no lo estaba. Señaló que yo sabía que ella necesitaba mucho más de lo que le estaba dando. Cuando dijo eso, mi boca literalmente se abrió. Ya estaba lo suficientemente conmocionado por el hecho simple de que me estaba engañando. Pero esperaba que la razón fuera como la de cualquier otro infiel, que era egoísta y quería más de lo que ya debería haber estado satisfecha. Pero que la razón fuera que estaba tratando de rellenar su tanque, y eso era simplemente todo. ¿No queremos todos cosas que no podemos obtener en las relaciones? Muchos hombres quieren anal o tríos y no los obtienen, pero nos conformamos sabiendo que probablemente nunca los tendremos. Pero ella no podía conformarse con no ser penetrada cada hora despierta del día. Era tal tortura para ella que decidió engañarme. Tuve que preguntarle si realmente quería ir por ese camino. ¿Camino? Es la verdad. ¿Por qué actúas como si estuviera mal que lo diga? Quería perder la cabeza genuinamente. Le dije que estaba actuando como una idiota. Ella solo se rió y afirmó que no quería escuchar la verdad. No es que estuviera tratando de mentirme, pero casi parecía que realmente creía lo que decía, como si no estuviera equivocada. Explicó más que solo eligió encontrarse con el tipo cuando sabía que yo no podría darle lo que quería. Básicamente, la culpa era mía y ella era una buena persona porque me estaba salvando de un sobreesfuerzo. Recuerdo solo sostener mi cabeza entre las manos con las manos cubriendo mis oídos. Ella siguió hablando, pero no podía oírla y no quería. Genuinamente sentía que me estaba volviendo loco. Eventualmente, solo me levanté y salí de la habitación. No podía lidiar con eso. Cuando regresé casi 2 horas después, ella estaba de vuelta durmiendo. No sé cómo explicar de otra forma lo desesperanzado que me sentía. Quería mostrarle lo enojado que estaba, especialmente con la nonchalantía que estaba mostrando, pero las únicas formas en que podía pensar habrían hecho que me metieran a la cárcel. Recuerdo considerar fuertemente si valía la pena o no, pero al final decidí ser la persona más grande. Le dije que necesitaba empacar y salir de la casa, pero se rió y dijo que de ninguna manera iba a hacer eso. No esperaba que estuviera de acuerdo. Iba a ser difícil en cada paso del camino. También me negué a mudarme, así que terminamos convirtiéndonos en compañeros de cuarto. Contacté a uno de mis amigos. Su esposa era abogada de familia, y la conseguí para que tomara el rol de mi abogada de divorcio. Hice que le presentaran los papeles de divorcio a Lucía, y los miró con desprecio, como si yo estuviera tomando una decisión tonta de alguna manera. Lo más loco para mí es que ella era una buena esposa antes de eso. No teníamos problemas. Todavía la amaba tan fuertemente como el primer día que se lo dije. Pero descubrí lo que estaba haciendo a espaldas, y básicamente de la nada, se convirtió en mi enemiga. Ni siquiera parece la mujer con la que me casé. Intenté hablar con ella al menos para ver si podía sacar lo que considero su yo real, pero ha sido una idiota desde esa noche. Ha sido aterrador ver lo diferente que es. La he hecho entregar los papeles de divorcio. Ni siquiera lo mencionó como si no le importara. De nuevo, ojalá los humanos no fuéramos tan egoístas porque todo esto está pasando porque una mujer no estaba recibiendo tanto sexo como quería. Tal vez muchos de ustedes piensen que es el tipo de problema que quisieran tener. Pero les prometo que hasta que estén ahí, podrían no entender cómo es. De todos modos, todo lo que puedo hacer ahora es sentarme y esperar a que el divorcio me eche o la eche a ella de esta casa. Una vez que todo ese asunto se finalice, sé que estaré libre de ella y del dolor de cabeza que me está trayendo. Soy un tipo amante de la paz.
Lo último que quería era pasar por todo este drama por el que estoy pasando en este punto. Actualización. Estoy de vuelta ahora con una actualización importante de toda mi saga de divorcio. Ha pasado un montón de cosas y podría valer la pena entender qué pasó en primer lugar. Lucía y yo eventualmente tuvimos que pasar por el proceso real de divorcio y ninguno de los dos se sorprendió al ver que no podíamos ponernos de acuerdo en nada. Ni siquiera creo que estuviéramos intentando llegar a un acuerdo antes de la corte. Era demasiado desordenado. Pero eventualmente se acordó que estábamos perdiendo el tiempo. Así que llevamos las cosas más allá de la fase de negociación. Estar frente al juez fue su propio dolor de cabeza, pero estaba contento porque sabía que significaba que el final estaba relativamente cerca. El juez escuchó los argumentos de ambos y evaluó todas las cosas principales que poseíamos. Recuerdo pensar en lo horrible que habría sido el divorcio si hubiéramos decidido tener hijos un poco antes. Me alegro de que nunca hayamos llegado a ese punto. Ni siquiera habría querido Theo parentear con ella. Así de poco la respeto ahora. En última instancia, el juez llegó al veredicto y decidió otorgarme la casa, lo cual fue una gran victoria para mí. Pude ver lo decepcionada que estaba Lucía de no obtenerla. Habría estado bien encontrando otro lugar para alquilar, pero la mayor parte de mi motivación para quererla era para que ella no la tuviera. Me convertí en el típico cónyuge rencoroso durante un divorcio, pero creo que tenía derecho a hacerlo. Yo fui el que fue agraviado. Tengo que pagar manutención conyugal, lo cual esperaba. Ella tenía un trabajo, pero ganaba mucho menos que yo. Ya no tiene trabajo, y eso es algo en lo que todavía voy a entrar. Además de eso, dividimos el resto de nuestras cosas de una manera que consideré justa. No creo que la justicia debería haber sido el enfoque porque el matrimonio se derrumbó por sus estúpidas decisiones. Ella debería haber obtenido nada, pero por alguna razón tenemos divorcio sin culpa. Una de las cosas más tontas de nuestro país. Mientras salíamos del tribunal, me dijo que iba a lamentar perderla algún día. Eso fue algo tan ridículo de decir porque estaba súper feliz de no tener nada que ver con ella. Lo extraño de lidiar con emociones pesadas es que a veces tardan un poco en golpear. Fue alrededor de una semana después del divorcio que creo que la extensión completa de su traición me golpeó. Se hizo tan obvio como me había jodido. Y considerando que no merecía nada en la división, se había salido con la suya demasiado bien para mi gusto. Odiaba la idea de que ella iba a irse y vivir la vida como si no hubiera hecho nada malo conmigo. Su ex amante no iba a tener idea de lo que me había hecho. Odiaba eso. No quería ir por la ruta de escribir una larga exposición sobre ella y publicarla en línea porque ese no es el tipo de negocio sucio en el que quiero meterme. Así que en lugar de eso, decidí hacer que perdiera su trabajo. No vengo de una familia rica en mi ciudad, pero tengo un pariente que ha hecho muy bien por sí mismo. Conoce a mucha gente en la ciudad, y decidí pedir un favor. Lucía no era algún tipo de empleada vital donde trabajaba, aunque había estado allí por un tiempo. Le conté a mi tío sobre lo que había pasado, y parecía tan enojado por ello como cualquiera debería estarlo. Me alegré de que estuviera de mi lado. Esencialmente, todos a los que se lo conté habían tenido la misma reacción, lo que realmente me hizo sentir mejor porque había una pequeña parte de mi cerebro que se preguntaba si realmente era yo la persona equivocada. Lo culpo a cuán segura estaba Lucía en su mala decisión. Me preguntó qué necesitaba de él, y aunque no sabía el alcance de lo que era práctico para hacer en mi nombre, le dije que estaría bien si ella tuviera algunos problemas en el trabajo. Solo algo para darle un dolor de cabeza. Alrededor de 2 semanas después, mi tío me llamó para decirme que la iban a despedir, y casi no podía creer mi suerte. Escribiendo esto, de alguna forma me siento como una mala persona. Y puedo entender que piensen eso basado solo en mi venganza, pero Lucía hizo mucho peor que yo. Así que no creo que nadie deba culparme por elegir vengarme. Puedes elegir tus propias acciones, pero no puedes controlar las reacciones de la gente. Lo mejor fue que sabía que ella no iba a tener idea de que yo tenía algo que ver con eso y no iba a compartirlo con ella porque no quería estar afiliado. Descubrí que la habían despedido por mi tío. Aparentemente, había causado una gran escena porque llegó tan de repente. Pude ver las grabaciones de seguridad de ella perdiendo el control y sonreí tan grande que me complació. Creo que sentí una compulsión aún más fuerte de hacerle saber que yo había sido la razón. Pero elegí ser inteligente al respecto. Y eso significaba no darle pistas de que yo tenía algo que ver con eso. O ella es increíblemente inteligente o confiaba tanto en su ética de trabajo que sabía que no había forma en el mundo de que la despidieran sin una razón muy sólida. Es bastante buena en su trabajo si tengo que ser honesto. Pero no creo que sea del tipo de buena que no puedes encontrar en ningún lado después de una semana de anunciar la vacante. Sospechaba que yo tenía algo que ver con eso.
Era lo suficientemente inteligente como para no venir a la casa, así que vino a mí cuando estaba saliendo del trabajo. Intenté evitarla, pero se paró físicamente frente a mi auto y me dijo que tenía que admitir que tenía algo que ver con eso. Mi primera pregunta fue cómo imaginaba que yo habría tenido algo que ver con eso. No tenía una buena respuesta para eso, pero dijo que no confiaba en mí y sabía que intentaría encontrar alguna forma de vengarme. Le dije que había seguido adelante y que lo que le estaba pasando era karma. Me reí después de decir eso y creo que eso la desencadenó. Intentó darme una bofetada o arañarme la cara o algo, pero me moví hacia atrás lo suficientemente rápido. Solo me quedé ahí en incredulidad. Quería retaliar, pero elegí el terreno moral alto. Le dije que se fuera porque la única otra opción iba a ser llamar a la policía por ella, y eso iba a hacer las cosas mucho peor que solo estar desempleada. Eso fue suficiente para que se fuera. Ha estado perdiendo el control en su cuenta de Twitter. Hay muchos subtítulos que son para mí, pero eso no significa mucho para mí. De hecho, hay algo satisfactorio en ver cuánto la ha golpeado perder su trabajo. No quería hacer demasiado para vengarme, pero quería hacer algo que fuera fuerte y significativo. Y parece que elegí lo correcto. Tiene la manutención conyugal de mi trabajo para vivir, así que no es como si fuera a morir. Estará viva, solo un poco menos cómoda de lo que está acostumbrada. Estoy muy tentado de decirle algún día en el futuro que yo estuve detrás de todo, pero eso podría no ser necesario. Estoy tratando de protegerme lo más posible, así que podría tener que renunciar a ese pequeño pedazo de satisfacción. ¿Hay una moraleja en la historia? No creo. Tal vez debería haber acumulado más bebidas energéticas para siempre haber podido satisfacer cada llamada suya de placer. Todo lo demás que hice como esposo no importó. Había una sola cosa que ella quería y eso es lo que la mayoría de los infieles buscan al final del día. Solo tengo que reconocer que la elección fue de ella. Y así ella eligió engañarme. Nunca tomé la decisión equivocada. Estabas esforzándote al máximo, apareciendo, proveyendo, manteniendo la casa y la intimidad viva, y ella decidió que eso no era suficiente. Su solución, engañar y luego actuar como si tú fueras el problema. Lo mejor es que ahora está enfrentando consecuencias que no entiende. Pérdida de trabajo, crisis públicas, caos menor en su vida cuidadosamente curada, y no tiene ni idea de que tú estás detrás. Pensó que era intocable. No lo es. Es la encarnación andante de quiero todo y lo quiero ahora. Y ahora tiene que averiguarlo de la manera difícil. Ni siquiera pienses en mirar atrás. No vale un segundo de tu atención. Y lo único en lo que necesitas enfocarte ahora es en avanzar, libre, sin enredos y mucho mejor sin ella. ¿Tienes una historia similar? Compártela con nosotros en los comentarios abajo. Y gracias por unirte a nosotros hoy en nuestro espacio. Asegúrate de dar like y suscribirte y presionar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.